Hoy vamos a contar la historia de un hombre que llevaba años atrapado en la rutina, convencido de que su vida laboral y personal nunca se cruzarían, hasta que una apuesta absurda con su mejor amiga lo obligó a enfrentar algo que jamás imaginó: invitar a salir a su jefa. Lo que comenzó como un desafío inocente terminó cambiando su vida para siempre, de maneras que ni él ni nadie a su alrededor pudo prever. Si te gustan nuestras historias y quieres ayudarnos a seguir trayendo contenido intenso como este, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos permite seguir contando historias que honran el coraje, el sacrificio y a quienes desafían todo prejuicio. Andrés tenía 32 años y trabajaba en una empresa mediana de tecnología en el centro de Madrid. No era el empleo de sus sueños, pero tampoco era malo. Pagaba sus cuentas, tenía un apartamento decente cerca de Malasaña, y su vida transcurría con esa mezcla de comodidad y aburrimiento que muchos llaman estabilidad. Las mañanas eran predecibles: despertador a las 7, café cargado, metro hasta tribunal y entrar a la oficina con cara de que todavía estaba dormido. Sus compañeros eran buena gente, algunos más callados, otros más ruidosos, pero todos atrapados en el mismo ciclo. Y luego estaba ella, Valeria, su jefa. Valeria tenía 38 años, aunque parecía que el tiempo había decidido ignorarla. Cabello oscuro siempre recogido en una cola prolija, mirada seria que atravesaba a quien hablara con ella, y una forma de caminar que hacía que todos en la oficina se enderezaran sin darse cuenta. No es que fuera intimidante en el sentido clásico, era más sutil que eso. Valeria no levantaba la voz, no gritaba, no necesitaba hacerlo. Cuando hablaba, sus palabras tenían peso, y uno sentía que más valía estar preparado si le tocaba responder. Desde que Andrés llegó a la empresa hacía casi 4 años, siempre tuvo claro que Valeria era alguien inalcanzable, no solo por la jerarquía laboral, sino porque ella parecía existir en otro plano. Mientras el resto se quejaba del tráfico, del frío, de los plazos imposibles, ella simplemente resolvía problemas que a Andrés le tomaban horas. Ella los despachaba en minutos. Y lo más inquietante, nunca parecía cansada, nunca parecía vulnerable. Andrés, en cambio, era todo lo contrario. No era malo en lo que hacía, pero tampoco destacaba. Era el tipo que cumplía, que entregaba a tiempo, que no causaba problemas. En las reuniones hablaba poco, y cuando lo hacía siempre tenía esa sensación molesta de que lo que decía era olvidable. Valeria rara vez lo miraba directamente. Cuando necesitaba algo de su área, enviaba un correo o hablaba con el compañero de al lado. Andrés era prácticamente invisible para ella, y eso nunca le había molestado. Hasta esa tarde de viernes. Era febrero y Madrid estaba gris y húmedo. Uno de esos días en los que el cielo parece una sábana sucia colgada sobre la ciudad. Andrés había quedado con su mejor amiga, Laura, en un bar cerca de Gran Vía. Laura trabajaba en marketing para una startup y siempre tenía historias caóticas sobre clientes imposibles y jefes neuróticos. Andrés disfrutaba escucharla porque le recordaba que su propia vida, aunque aburrida, al menos era tranquila. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Afuera, la gente caminaba rápido, con los hombros encogidos contra el frío. Laura pidió una cerveza, Andrés un vino tinto. Ella lo miró con esa expresión que siempre precedía a algo incómodo. «Andrés, tengo que decirte algo», dijo Laura apoyando los codos en la mesa. «Te estás volviendo invisible». Andrés frunció el ceño. «¿Cómo que invisible? En serio, llevas 4 años en esa empresa, haces el mismo trabajo, hablas con las mismas personas, vuelves a casa, ves series y vuelves a empezar. No sales,
no conoces gente nueva, no haces nada que te saque de tu zona de confort. Andrés tomó un sorbo de vino, sintiendo cómo la incomodidad crecía en su pecho. Estoy bien, Laura. No todos necesitamos drama constante en nuestras vidas. No hablo de drama, hablo de vivir. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te diera miedo? Andrés no respondió. Laura tenía razón, y ambos lo sabían. Mira, continuó Laura, voy a proponerte algo, un reto, algo pequeño pero que te obligue a moverte. No me gustan los retos, por eso mismo te lo propongo. Quiero que invites a salir a alguien de tu oficina. Andrés soltó una risa incómoda. ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que se te ocurre? Sí, y no puede ser cualquiera, tiene que ser alguien que te intimide, alguien con quien nunca te atreverías a hablar fuera del trabajo. Andrés negó con la cabeza, pero Laura ya tenía esa mirada decidida que significaba que no iba a ceder. No voy a hacerlo. Entonces admite que estás cómodo siendo invisible. Esas palabras le dolieron más de lo que quería admitir. Andrés tomó otro sorbo de vino, sintiendo cómo el calor del alcohol le quemaba la garganta. En su cabeza una imagen apareció de inmediato. Valeria, su jefa, la mujer que jamás lo miraba dos veces. La idea era absurda, imposible, ridícula, y sin embargo antes de que pudiera detenerse, las palabras salieron de su boca. «De acuerdo, lo haré». Laura levantó las cejas, sorprendida. ¿En serio? Sí, pero si hago esto, tú me debes un favor enorme. Laura sonrió victoriosa. Trato hecho, pero tiene que ser esta semana. Nada de excusas. Andrés asintió, sintiendo cómo el arrepentimiento ya comenzaba a instalarse en su estómago. No tenía idea de cómo iba a cumplir esa promesa. Ni siquiera sabía si Valeria se dignaría a responderle si le hablaba fuera de una reunión. Pero había aceptado, y ahora tendría que encontrar una manera de hacerlo. El lunes llegó demasiado rápido. Andrés se despertó con esa sensación pesada en el pecho que solo aparece cuando uno sabe que el día va a ser difícil. Se duchó, se vistió, tomó su café de siempre y salió hacia el metro con la esperanza secreta de que algo, cualquier cosa, lo salvara de cumplir su promesa. Pero nada pasó. La oficina estaba igual que siempre. Las luces fluorescentes, el zumbido constante de las computadoras, el olor a café recalentado. Valeria llegó puntual, como siempre, con su bolso negro colgado del hombro y su mirada fija en la pantalla de su teléfono mientras caminaba hacia su escritorio. Andrés pasó toda la mañana evitándola. Cada vez que ella caminaba cerca de su área, él se hundía en su silla, fingiendo estar concentrado en algo urgente. A mediodía, Laura le envió un mensaje. ¿Ya lo hiciste? Andrés respondió con un emoji de carita sudando. Laura le contestó con un emoji de reloj y un signo de interrogación. La presión estaba aumentando. A las 4 de la tarde, Andrés se levantó para ir al baño. Necesitaba un momento para pensar, para respirar, para decidir si realmente iba a hacerlo. Cuando salió, Valeria estaba en el pasillo, hablando por teléfono. Parecía tensa, con una mano apoyada en la pared y la otra sosteniendo el móvil contra su oreja. «No, mamá, ya te dije que no puedo este fin de semana», dijo Valeria en voz baja. «Tengo trabajo pendiente. No es excusa. Mira, hablamos después». «¿Sí?» Colgó con un suspiro cansado, y en ese momento sus ojos se encontraron con los de Andrés. Él se quedó paralizado. Valeria lo miró durante un segundo que pareció eterno, y luego apartó la vista volviendo hacia su oficina. Andrés sintió cómo su corazón latía con fuerza. Acababa de ver algo que nunca había visto antes. Valeria vulnerable, Valeria cansada, Valeria humana. Y en ese instante algo cambió. La idea absurda de invitarla a salir ya no parecía solo un reto estúpido, parecía posible. Esa noche, Andrés no pudo dormir.
Dio vueltas en la cama, mirando el techo, imaginando 1000 formas en las que podría acercarse a Valeria y todas las maneras en las que ella podría rechazarlo. Finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, tomó una decisión. Lo haría al día siguiente, sin pensarlo demasiado, sin planificarlo. Solo se acercaría, diría lo que tenía que decir y aceptaría las consecuencias. El martes amaneció con un cielo despejado, algo raro para febrero en Madrid. Andrés llegó a la oficina con los nervios a flor de piel. Valeria estaba en su escritorio revisando unos documentos. Llevaba una blusa blanca impecable y el cabello recogido como siempre. Andrés respiró hondo, se levantó de su silla y caminó hacia ella antes de que su cerebro pudiera detenerlo. «Valeria», dijo, con la voz más firme de lo que esperaba. Ella levantó la vista, sorprendida de que él estuviera ahí. «Sí, Andrés, quería preguntarte algo. Y sé que puede sonar extraño, pero ¿te gustaría tomar un café conmigo después del trabajo? Fuera de la oficina, quiero decir». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria lo miró fijamente, y Andrés sintió cómo cada segundo se estiraba hasta volverse insoportable. Luego, lentamente, ella inclinó la cabeza, como evaluando si había escuchado bien. «¿Me estás invitando a salir?», preguntó, con una mezcla de sorpresa y algo que Andrés no supo identificar. «Sí», respondió él sin retroceder. Valeria dejó el documento sobre el escritorio, cruzó los brazos y por primera vez desde que Andrés la conocía sonrió. No fue una sonrisa amplia, pero fue real. «De acuerdo», dijo ella. «A las 6. Conozco un lugar». Andrés asintió, incapaz de creer lo que acababa de pasar. Valeria volvió a su trabajo, y él regresó a su escritorio sintiendo cómo el mundo acababa de cambiar por completo. Ninguno de los dos sabía que esa simple conversación sería el comienzo de algo que transformaría sus vidas para siempre. Si te está gustando esta historia, comenta abajo desde dónde nos estás viendo y suscríbete para seguir recibiendo nuestras historias. Andrés pasó el resto del día en un estado que oscilaba entre la euforia y el pánico absoluto. Había logrado lo imposible, invitar a Valeria a salir, pero ahora que la adrenalina comenzaba a desvanecerse, la realidad se instalaba con todo su peso. ¿Qué diablos iba a decirle? ¿De qué iban a hablar? ¿Y si ella se arrepentía y cancelaba en el último momento? Las preguntas giraban en su cabeza como un torbellino mientras fingía trabajar en su computadora, con los ojos fijos en la pantalla pero sin procesar una sola línea de lo que supuestamente estaba leyendo. A su alrededor, la oficina seguía su curso normal, el zumbido de las conversaciones, el teclear constante, el sonido de la impresora escupiendo documentos. Todo era exactamente igual que cualquier otro martes, excepto por el hecho de que Andrés sentía que acababa de cruzar una línea invisible de la que no había retorno. Cada vez que Valeria pasaba cerca de su área, él contenía la respiración, esperando que ella dijera algo, que cambiara de opinión, que le recordara que aquello había sido un error. Pero ella no hizo nada de eso. Simplemente siguió con su trabajo, concentrada, serena, como si nada hubiera cambiado. Y eso, de alguna forma, lo inquietaba aún más. Las horas se arrastraron con una lentitud cruel. Andrés intentó almorzar, pero apenas pudo tragar unos bocados de su sándwich. Laura le escribió varias veces preguntando cómo había ido, pero él no tuvo fuerzas para responderle con detalles. Solo le envió un mensaje breve. «Lo hice, salimos a las 6». La respuesta de Laura fue una serie de emojis celebrando, seguidos de un «no lo arruines». Andrés dejó el teléfono boca abajo sobre el escritorio, sintiendo cómo la presión crecía en su pecho. Cuando el reloj marcó las 5:30, Andrés se levantó y fue al baño. Se miró en el espejo, intentando evaluar si se veía presentable o si parecía exactamente lo que era.
Un hombre aterrorizado que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Se mojó la cara con agua fría, se pasó las manos por el cabello y respiró hondo varias veces. No sirvió de mucho, pero al menos logró calmarse lo suficiente como para volver a su escritorio sin que le temblaran las manos. A las 6:05, Valeria apareció junto a su área. Llevaba su abrigo negro ya puesto, el bolso colgado del hombro y esa expresión serena que siempre la caracterizaba. Andrés levantó la vista, sintiendo cómo su corazón se aceleraba de nuevo. ¿Listo?, preguntó ella, sin dramatismo, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Andrés asintió, agarró su chaqueta y la siguió hacia la salida. Ninguno de los dos habló mientras bajaban en el ascensor. El silencio no era incómodo, pero tampoco relajado. Era más bien expectante, como si ambos estuvieran midiendo al otro, intentando descifrar qué significaba aquel momento. Salieron a la calle. El aire frío de febrero golpeó el rostro de Andrés, despejándolo un poco. Madrid estaba vivo a esa hora, gente saliendo del trabajo, terrazas empezando a llenarse, el ruido del tráfico mezclándose con el murmullo de conversaciones. Valeria caminó con paso seguro por la calle y Andrés la siguió en silencio, preguntándose a dónde irían. Después de unos minutos, ella se detuvo frente a una cafetería pequeña, casi escondida entre dos edificios más grandes. No era un lugar llamativo. De hecho, parecía el tipo de sitio que uno solo encontraba si sabía que existía. La fachada era discreta, con ventanas empañadas por el vapor del interior y una puerta de madera desgastada que parecía llevar décadas ahí. «Este lugar me gusta porque casi nadie viene», dijo Valeria, empujando la puerta. «Es tranquilo». Entraron. El interior era cálido, iluminado con luces tenues que creaban una atmósfera íntima. Había pocas mesas, la mayoría vacías. Un hombre mayor detrás de la barra los saludó con un gesto amable, y Valeria le devolvió el saludo con una pequeña sonrisa. Eligieron una mesa junto a la ventana, desde donde podían ver la calle sin ser vistos del todo. Se sentaron uno frente al otro. Andrés sintió cómo la tensión en su cuerpo alcanzaba un nuevo nivel. Ahora estaban solos, sin la estructura de la oficina, sin excusas laborales que los mantuvieran en roles definidos. Ahora solo eran dos personas compartiendo una mesa y Andrés no tenía la menor idea de cómo navegar esa situación. Valeria pidió un té. Andrés pidió un café solo, aunque sabía que la cafeína no era lo que necesitaba en ese momento. Cuando el camarero se retiró, ella lo miró directamente, y Andrés sintió esa mirada atravesarlo como siempre lo hacía. «No esperaba esto de ti», dijo Valeria, recostándose ligeramente en la silla. «Siempre pensé que eras de los que prefieren mantenerse al margen». Andrés no supo si eso era un cumplido o una crítica, pero decidió ser honesto. «Lo soy, o al menos lo era, pero una amiga me desafió a hacer algo fuera de mi zona de confort. Y tu nombre fue el primero que me vino a la mente». Valeria arqueó una ceja divertida. «¿Así que esto es un reto?» «Al principio sí, pero después, no sé. Sentí que quería hacerlo». Ella asintió despacio, como procesando esas palabras. Hubo un silencio breve, y luego Valeria habló de nuevo, esta vez con un tono más suave. «La mayoría de la gente en la oficina me tiene miedo, o al menos eso parece. No hablan conmigo a menos que sea necesario. Supongo que es parte del trabajo, pero a veces me pregunto si realmente me ven como persona o solo como la jefa». Esas palabras sorprendieron a Andrés. Nunca había pensado que Valeria pudiera sentir algo así. Siempre la había visto como alguien completamente seguro, indiferente a las opiniones ajenas. Pero ahora, sentada frente a él con una taza de té entre las manos, parecía vulnerable, real. «Yo te veo», dijo Andrés, sin pensarlo demasiado.
Siempre lo hice, solo que nunca supe cómo acercarme. Valeria sonrió levemente, y por primera vez desde que se sentaron, Andrés sintió que la tensión comenzaba a aflojarse. Hablaron durante más de una hora. Valeria le contó sobre su familia, sobre la presión constante de su madre para que formara una familia propia, sobre las decisiones que había tomado para llegar a donde estaba y el precio que había pagado por ellas. Andrés, a su vez, habló sobre su propia vida, sobre la sensación de estar atrapado en la rutina, sobre el miedo a arriesgarse y la extraña paz que sentía en la mediocridad. No fue una conversación perfecta. Hubo silencios incómodos, momentos en los que ninguno supo qué decir, pero fue real, y eso era más de lo que Andrés había esperado. Cuando salieron de la cafetería, la noche había caído por completo sobre Madrid. Las calles estaban más tranquilas ahora, con menos gente caminando. Valeria se detuvo en la acera, ajustándose el abrigo contra el frío. «Gracias por esto», dijo ella, mirándolo con una expresión que Andrés no supo descifrar. Hacía mucho que no hablaba así con alguien. «Gracias a ti por aceptar», respondió Andrés. Valeria asintió, y durante un instante pareció que iba a decir algo más. Pero no lo hizo. Solo se despidió con un gesto de mano y caminó hacia la estación de metro. Andrés la vio alejarse, sintiendo cómo algo en su interior se movía. Como si una puerta que llevaba años cerrada acabara de abrirse apenas un poco. No sabía qué vendría después. No sabía si aquello había sido solo una salida casual o el comienzo de algo más. Pero por primera vez en mucho tiempo, Andrés no tenía miedo de no saberlo. Esa noche, al llegar a casa, le escribió a Laura: «Lo hice, y creo que cambió algo». Laura respondió con un emoji de fuego y un «te lo dije». Andrés sonrió, dejó el teléfono a un lado y se quedó despierto mirando el techo, repasando cada detalle de esa tarde, preguntándose qué sentiría Valeria en ese mismo momento y si ella también estaría pensando en él. Si te está gustando esta historia, comenta abajo desde dónde nos estás viendo y suscríbete para seguir recibiendo nuestras historias. Los días que siguieron a aquella tarde en la cafetería fueron extraños para Andrés. No es que su vida hubiera cambiado de manera drástica o visible. Seguía despertándose a la misma hora, tomando el mismo metro, llegando a la misma oficina. Pero algo dentro de él se había movido. Era como si hubiera cruzado una línea invisible y ahora todo lo que antes le parecía sólido y predecible comenzara a sentirse frágil, incierto, lleno de posibilidades que antes ni siquiera consideraba. Valeria, por su parte, no cambió su comportamiento en la oficina. Seguía siendo la misma profesional seria, eficiente, con esa presencia que hacía que todos se enderezaran cuando entraba a una sala. Pero Andrés notaba pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que ella lo miraba cuando cruzaban miradas en el pasillo. El modo en que, al pasar junto a su escritorio, disminuía ligeramente el paso, como si esperara que él dijera algo. Eran señales sutiles, casi imperceptibles, pero para Andrés eran como grietas en un muro que antes parecía impenetrable. El miércoles por la mañana, Valeria le envió un correo. El asunto decía: revisión de proyecto, urgente. Andrés lo abrió con el corazón acelerado, esperando encontrar alguna referencia a lo que había pasado entre ellos. Pero el contenido era estrictamente laboral. Necesitaba que él revisara unos documentos antes de una reunión importante. Andrés leyó el mensaje 2 veces, buscando algo entre líneas, algún indicio de que ella también estaba pensando en él. No encontró nada, solo palabras profesionales, directas, sin emociones. Pero al final del correo, justo antes de la firma, había una línea extra que no era habitual. «Gracias por tu ayuda, valoro tu criterio». Andrés se quedó mirando esas palabras durante varios segundos.
Valoro tu criterio. No era mucho, pero viniendo de Valeria significaba algo. Significaba que lo veía, que lo consideraba más que solo un empleado más. Ese mismo día, durante la hora del almuerzo, Laura lo llamó. Andrés salió de la oficina y se sentó en un banco en una pequeña plaza cercana, con el teléfono pegado a la oreja mientras Laura lo bombardeaba con preguntas. ¿Y qué pasó después? ¿Te volvió a hablar? ¿Quedaron en verse de nuevo? Nada de eso, respondió Andrés, sintiendo el frío del banco a través de su pantalón. En la oficina sigue siendo la misma, profesional, distante. Pero ustedes hablaron, ¿no? Hubo conexión. Sí, hubo algo. Pero no sé qué hacer ahora. No puedo simplemente ir y preguntarle si quiere salir otra vez. Sería raro. Ella es mi jefa, Laura. Esto es complicado. Laura suspiró al otro lado de la línea. Andrés, escúchame. Si te quedas esperando la señal perfecta, nunca va a llegar. A veces hay que arriesgarse sin saber qué va a pasar. Eso es lo que hace que valga la pena. Andrés cerró los ojos, sintiendo cómo el viento frío le golpeaba el rostro. Sabía que Laura tenía razón, pero eso no hacía que las cosas fueran más fáciles. Había una diferencia entre saber qué hacer y tener el valor para hacerlo. Esa noche, al volver a casa, Andrés se sentó frente a su computadora e hizo algo que nunca antes había considerado. Escribió un mensaje para Valeria. No era un correo laboral, era personal, simple, honesto. Valeria, sé que esto puede sonar extraño, pero quería decirte que disfruté mucho nuestra conversación el otro día. Si alguna vez quieres repetirlo, sin presiones, me encantaría. Andrés. Leyó el mensaje 5 veces. Cambió algunas palabras. Lo borró. Lo reescribió. Finalmente, antes de que pudiera arrepentirse, presionó enviar. El mensaje salió, y con él una mezcla de alivio y terror se instaló en el pecho de Andrés. Pasaron 2 horas sin respuesta. Andrés intentó distraerse viendo una serie, pero no pudo concentrarse. Revisaba el teléfono cada 5 minutos, esperando ver una notificación. Nada. A las 11 de la noche decidió irse a dormir, convencido de que había cometido un error, de que Valeria lo ignoraría o, peor aún, que hablaría con él al día siguiente para poner límites claros. Pero a las 11:15, cuando ya estaba en la cama con las luces apagadas, el teléfono vibró. Andrés lo agarró tan rápido que casi lo deja caer. Era un mensaje de Valeria. Andrés, yo también lo disfruté. Más de lo que esperaba. ¿Te parece bien el viernes después del trabajo? Conozco otro lugar. Valeria. Andrés leyó el mensaje 3 veces. Luego lo leyó una 4ª vez, solo para asegurarse de que era real. Una sonrisa involuntaria se dibujó en su rostro, y sintió cómo todo el peso que había estado cargando durante días se disolvía en un instante. Respondió rápido, antes de pensarlo demasiado. Perfecto. Ahí estaré. El jueves transcurrió en una especie de nebulosa. Andrés intentó trabajar, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en el viernes, en lo que dirían, en cómo sería estar de nuevo con Valeria fuera del contexto laboral. La anticipación era casi insoportable. Y lo peor, o lo mejor, dependiendo de cómo se mirara, era que Valeria parecía estar en el mismo estado. Andrés la vio distraída en una reunión, algo que nunca antes había pasado. Ella miraba por la ventana, mientras alguien hablaba con la expresión perdida, como si sus pensamientos estuvieran muy lejos de esa sala. Cuando sus ojos se encontraron durante esa reunión, Valeria apartó la mirada rápidamente, pero no antes de que Andrés viera algo en su expresión. No era incomodidad, era algo más cálido. Algo que lo hizo sentir que no estaba solo en esto. El viernes llegó envuelto en una mezcla de nervios y emoción. Andrés eligió su ropa con más cuidado de lo habitual. Nada demasiado formal, pero tampoco demasiado casual. Quería verse bien, sin que pareciera que estaba intentando demasiado. Llegó a la oficina temprano.
pero el día se arrastró con una lentitud tortuosa. Cada hora parecía durar el doble. A las 5, cuando faltaba solo una hora para terminar la jornada, Valeria pasó junto a su escritorio y dejó caer una nota doblada sobre su teclado sin detenerse. Andrés la abrió con cuidado. Dentro, con la letra elegante de Valeria, decía: «Plaza de Chueca 7 en punto. Lleva abrigo, hace frío». Andrés guardó la nota en su bolsillo, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza. A las 6 salió de la oficina, fue a casa, se duchó, se cambió de ropa y salió hacia Chueca con más de media hora de anticipación. No quería llegar tarde, no quería arriesgarse a que ella pensara que no le importaba. Chueca estaba animado esa noche, las calles llenas de gente, bares con música escapando por las puertas abiertas, risas y conversaciones mezclándose en el aire frío. Andrés llegó a la plaza y se quedó esperando junto a una fuente, con las manos en los bolsillos, observando a la gente pasar. A las 7:05 vio a Valeria acercarse. Llevaba un abrigo largo de color beige, el cabello suelto por primera vez desde que Andrés la conocía, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Se veía diferente, más joven, más accesible. Cuando ella llegó a su lado, sonrió con esa misma sonrisa pequeña que Andrés estaba empezando a reconocer. «Puntual», dijo ella. «Siempre», respondió Andrés, sintiendo cómo la tensión se disolvía un poco. Caminaron juntos por las calles de Chueca. Valeria lo guió a través de callejones estrechos hasta llegar a un pequeño restaurante italiano escondido en una esquina. El lugar era íntimo, con solo unas pocas mesas y velas encendidas que proyectaban sombras suaves en las paredes. Se sentaron en una mesa al fondo, alejados de la entrada, en un rincón donde podían hablar sin ser interrumpidos. Pidieron vino, pidieron pasta, y mientras esperaban la comida, hablaron. Esta vez, la conversación fluyó más fácil que la anterior. Valeria le contó sobre su hermana menor, sobre cómo había sido crecer en una familia donde todo el mundo esperaba que ella fuera perfecta, sobre las noches en las que se quedaba despierta preguntándose si había tomado las decisiones correctas. Andrés, a su vez, le habló sobre su padre, sobre la relación complicada que habían tenido, sobre la sensación de nunca haber estado a la altura de las expectativas. Fue una conversación profunda, del tipo que solo ocurre cuando dos personas deciden bajar las defensas y mostrarse como realmente son. Y mientras hablaban, Andrés se dio cuenta de algo que lo sorprendió. Valeria no era la mujer fría e inaccesible que todos en la oficina creían. Era alguien que había aprendido a protegerse, a construir muros para sobrevivir en un mundo que no siempre era amable. Pero detrás de esos muros había una persona que anhelaba conexión, que estaba cansada de estar sola, que quería ser vista más allá de su rol profesional. Después de la cena, salieron a caminar sin rumbo fijo. Madrid brillaba bajo las luces nocturnas y el frío ya no molestaba tanto. Caminaron por las calles iluminadas, pasando junto a tiendas cerradas y bares llenos de vida. En un momento, Valeria se detuvo frente a un escaparate, observando su reflejo en el vidrio. «A veces me pregunto quién sería si no hubiera elegido este camino», dijo ella sin mirarlo. «Si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera priorizado otras cosas». Andrés se quedó en silencio, sin saber qué responder. Valeria giró hacia él, y en sus ojos había una vulnerabilidad que Andrés nunca antes había visto. «Pero luego pienso que tal vez todo lo que viví me trajo hasta aquí, hasta este momento, y no sé si eso es destino o simplemente suerte. Pero me alegra estar aquí contigo». Esas palabras golpearon a Andrés con una fuerza inesperada. No supo qué decir. Solo dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos, y antes de pensarlo demasiado, tomó su mano. Valeria no la retiró. Sus dedos se entrelazaron con los de él, cálidos a pesar del frío.
Se quedaron así durante unos segundos, de pie en medio de la calle, rodeados por el bullicio de la ciudad, pero sintiendo como si estuvieran completamente solos. Y en ese instante, Andrés supo que algo había cambiado de manera irreversible. Ya no era solo un desafío, ya no era solo curiosidad, era algo real. Algo que daba miedo, pero también esperanza. Caminaron de regreso hacia el metro, tomados de la mano. No hablaron mucho, no hacía falta. Cuando llegó el momento de despedirse, Valeria lo miró con esa expresión que ahora Andrés empezaba a entender. «Nos vemos el lunes», dijo ella. «Nos vemos el lunes», respondió Andrés. Valeria se inclinó hacia adelante y le dio un beso suave en la mejilla. Luego se dio la vuelta y bajó las escaleras del metro. Andrés se quedó ahí, de pie en la entrada, con el corazón latiendo fuerte y una certeza creciendo en su pecho. Su vida acababa de cambiar para siempre. Capítulo 4. Final. Si te está gustando esta historia, comenta abajo desde dónde nos estás viendo y suscríbete para seguir recibiendo nuestras historias. El fin de semana que siguió a aquella noche en Chueca fue uno de los más extraños que Andrés había vivido en mucho tiempo. No porque hubiera pasado algo extraordinario, sino precisamente por lo contrario. Pasó las horas en su apartamento intentando procesar lo que estaba ocurriendo, tratando de entender cómo su vida había dado un giro tan abrupto en tan poco tiempo. Se sentó frente a la ventana el sábado por la mañana, con una taza de café entre las manos, observando la calle desierta bajo la luz fría del invierno. Madrid parecía más callado de lo habitual, como si la ciudad también necesitara un respiro. Andrés repasó cada detalle de la noche anterior. La forma en que Valeria había tomado su mano, el modo en que ella lo había mirado antes de despedirse, el beso en la mejilla que había durado apenas un segundo, pero que seguía sintiendo en su piel como si acabara de ocurrir. Todo parecía irreal, como si hubiera sido una escena de una película y no algo que realmente le hubiera pasado a él. Y sin embargo, ahí estaba, con el corazón todavía acelerado, con una mezcla de euforia y miedo instalada en su pecho. Laura lo llamó el sábado por la tarde. Andrés le contó todo, con lujo de detalles, mientras ella escuchaba con una mezcla de asombro y satisfacción. Cuando terminó de hablar, Laura soltó una risa. «No puedo creer que realmente lo hiciste, y no puedo creer que funcionó». «Todavía no sé si funcionó», respondió Andrés con cautela. «No sé qué va a pasar el lunes en la oficina. No sé si esto puede sostenerse». «Andrés, deja de pensar tanto. Por una vez en tu vida solo siente, disfruta el momento sin tratar de controlarlo». Andrés quiso creerle, quiso aferrarse a esa idea de que las cosas podían fluir sin necesidad de analizarlas hasta el cansancio. Pero una parte de él no podía evitar preocuparse. Valeria era su jefa, trabajaban en el mismo lugar. Si algo salía mal, las consecuencias no serían solo emocionales. Podrían afectar su carrera, su estabilidad, su futuro, y eso lo aterraba más de lo que estaba dispuesto a admitir. El domingo fue aún peor. Andrés intentó distraerse viendo series, saliendo a caminar, haciendo cualquier cosa que lo sacara de su propia cabeza. Pero nada funcionó. Los pensamientos volvían una y otra vez, girando en círculos. ¿Qué pensaría Valeria ahora? ¿Se arrepentiría? ¿Actuaría como si nada hubiera pasado? ¿O habría algo diferente entre ellos? Esa noche, antes de dormir, Andrés agarró su teléfono. Abrió la conversación con Valeria. El último mensaje era de ella. «Nos vemos el lunes». No había escrito nada después. Andrés escribió un mensaje, lo borró. Escribió otro, lo borró también. Finalmente dejó el teléfono a un lado sin enviar nada. Si ella quería hablar, escribiría. Si no lo hacía, significaba que necesitaba espacio. O al menos eso intentó convencerse. El lunes amaneció gris, con nubes bajas que cubrían la ciudad como una manta pesada.
Andrés se despertó con un nudo en el estómago. Se vistió despacio, revisando su apariencia en el espejo más veces de las necesarias. Tomó el metro en silencio, rodeado de gente que parecía igual de cansada que él. Cuando llegó a la oficina, el corazón le latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Valeria ya estaba ahí. Andrés la vio desde lejos, sentada en su escritorio, revisando unos documentos con esa concentración absoluta que siempre la caracterizaba. Llevaba el cabello recogido de nuevo, una blusa azul oscuro y esa expresión serena que no dejaba entrever nada. Andrés se sentó en su lugar, encendió su computadora y esperó. No sabía qué esperaba exactamente, pero algo dentro de él necesitaba una señal. Pasaron 2 horas sin que Valeria se acercara, sin que le enviara un mensaje, sin que siquiera lo mirara. Andrés intentó trabajar, pero no podía concentrarse. Cada vez que escuchaba pasos cerca de su área, levantaba la vista esperando verla. Pero nunca era ella. A las 11 de la mañana, Laura le escribió: «¿Cómo va todo?». Andrés respondió: «No lo sé. Ella no me ha hablado». Laura le mandó un emoji de cara preocupada, seguido de «Dale tiempo». Pero el tiempo no hacía que la incertidumbre fuera más fácil de soportar. Fue recién después del almuerzo cuando algo cambió. Andrés estaba en la sala de descanso, sirviendo café. Cuando Valeria entró, estaban solos. Ella cerró la puerta detrás de sí y Andrés sintió cómo todo su cuerpo se tensaba. Valeria se acercó despacio, con esa calma que siempre la acompañaba, y se detuvo frente a él. «Necesitamos hablar», dijo ella con voz baja pero firme. Andrés asintió, incapaz de articular palabra. Valeria miró hacia la puerta, como asegurándose de que nadie pudiera escucharlos, y luego lo miró directamente. «Lo que pasó el viernes fue real. Para mí fue real. Pero también soy consciente de que esto es complicado. Trabajo aquí. Tú trabajas aquí. No podemos ser imprudentes». Andrés sintió cómo el alivio y el miedo se mezclaban en su pecho. «Entiendo», dijo él. «Yo tampoco quiero complicar las cosas, pero tampoco quiero fingir que no pasó nada». Valeria asintió despacio, y por un momento pareció vulnerable de nuevo, como lo había sido esa noche en Chueca. «Yo tampoco, pero necesitamos ser cuidadosos. Al menos aquí. Afuera podemos ser lo que queramos ser». Esas palabras resonaron en Andrés con una fuerza inesperada. Valeria no estaba cerrando la puerta. Estaba poniendo límites, sí, pero también estaba dejando espacio para que algo creciera. Y eso era más de lo que Andrés se había atrevido a esperar. «De acuerdo», dijo él. «Como tú prefieras». Valeria sonrió levemente, y por primera vez ese día, Andrés sintió que podía respirar de nuevo. Ella salió de la sala sin decir nada más. Pero esa breve conversación había cambiado todo. Ahora había claridad, había un acuerdo tácito. Y aunque las cosas fueran complicadas, al menos sabían dónde estaban parados. Las semanas que siguieron fueron un ejercicio constante de equilibrio. En la oficina, Andrés y Valeria mantenían una distancia profesional estricta. No se buscaban, no se miraban más de lo necesario. No daban ninguna señal de que algo hubiera cambiado entre ellos, pero fuera del trabajo, las cosas eran diferentes. Se veían los viernes, a veces los sábados. Caminaban por la ciudad, descubrían rincones escondidos, hablaban de cosas que nunca habían compartido con nadie más. Andrés descubrió que Valeria tenía un sentido del humor ácido que rara vez mostraba en público, que le encantaba el cine viejo, especialmente las películas en blanco y negro, que había vivido un año en Londres cuando era más joven y que a veces extrañaba esa sensación de estar lejos de todo lo conocido. Valeria, a su vez, descubrió que Andrés era mucho más observador de lo que parecía, que notaba detalles que otros pasaban por alto,
que tenía una forma de escuchar que hacía que las personas se sintieran realmente vistas. Pero no todo era fácil. Hubo momentos de tensión, momentos en los que Andrés sentía que estaba caminando en una cuerda floja, sin red de seguridad. Una tarde, en la oficina, uno de sus compañeros hizo un comentario casual sobre Valeria. No fue nada ofensivo, solo una broma tonta sobre lo estricta que era. Pero Andrés sintió una oleada de incomodidad, como si estuviera traicionando algo al no defenderla. No dijo nada. Se quedó callado, y esa noche, cuando se encontró con Valeria, sintió el peso de ese silencio como una piedra en el estómago. También hubo momentos en los que Valeria parecía distante, días en los que respondía mensajes con monosílabos o cancelaba planes sin dar explicaciones. Andrés no sabía si era el trabajo, si era el peso de mantener todo en secreto o si simplemente ella necesitaba espacio. Y cada vez que eso pasaba, él sentía el miedo regresando, susurrándole que tal vez todo aquello era demasiado bueno para ser verdad. Pero luego llegaban los momentos buenos, las noches en las que caminaban bajo las luces de Madrid y todo lo demás desaparecía, las conversaciones largas en las que perdían la noción del tiempo, los silencios cómodos en los que no hacía falta decir nada, porque simplemente estar juntos era suficiente. Un mes después de aquel primer café, Andrés y Valeria estaban sentados en un banco en el Parque del Retiro. Era un sábado por la tarde, y el parque estaba lleno de gente disfrutando del sol tímido que había logrado abrirse paso entre las nubes. Niños corriendo, parejas paseando, vendedores ambulantes ofreciendo globos y helados. Andrés observaba todo aquello con una sensación extraña de paz. Valeria estaba recostada contra su hombro, con los ojos cerrados, dejando que el sol le calentara el rostro. Andrés la miró, sintiendo cómo algo en su pecho se expandía, algo que no sabía cómo nombrar, pero que reconocía de todas formas. «¿En qué piensas?», preguntó ella, sin abrir los ojos. «En cómo llegamos hasta aquí», respondió Andrés. «En que hace un mes y medio mi vida era completamente diferente. ¿Y ahora? ¿Y ahora?», preguntó Valeria, abriendo los ojos y mirándolo. «Ahora ya no sé cómo volver a lo que era antes, y no estoy seguro de querer hacerlo». Valeria sonrió, y fue una sonrisa completa, genuina, sin rastro de la máscara profesional que siempre llevaba en la oficina. «Yo tampoco», dijo ella. Se quedaron así durante horas, hablando, riendo, simplemente existiendo juntos. Y cuando el sol comenzó a bajar y el aire se volvió más frío, caminaron de regreso hacia el centro de la ciudad con las manos entrelazadas, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo como si pertenecieran a algo más grande que ellos mismos. Los meses siguientes trajeron cambios, pequeños al principio, pero significativos. Andrés comenzó a sentirse más seguro en el trabajo. Ya no era invisible. Valeria le daba más responsabilidades, confiaba en su criterio, lo incluía en reuniones importantes. Y aunque algunos en la oficina empezaron a notarlo, nadie sospechaba nada. Para ellos, simplemente era un empleado que estaba creciendo profesionalmente. Pero para Andrés, era mucho más que eso. Era la confirmación de que Valeria lo veía, no solo como alguien con quien compartía momentos fuera del trabajo, sino como alguien capaz, valioso, digno de confianza. Y eso cambiaba todo. También hubo desafíos, momentos en los que mantener la relación en secreto se sentía como una carga demasiado pesada. Momentos en los que Andrés quería gritarle al mundo que estaba con ella, que habían construido algo real, algo importante, pero sabía que no podía. Sabía que hacerlo público traería consecuencias que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. Y luego llegó el día en que todo cambió de nuevo.
Fue un viernes por la tarde, casi 6 meses después de aquella primera salida. Andrés estaba terminando un informe cuando Valeria se acercó a su escritorio. Llevaba una expresión seria, más seria de lo habitual. Se sentó en la silla frente a él y Andrés supo de inmediato que algo importante estaba por venir. «Recibí una oferta», dijo ella, sin rodeos, «de otra empresa, un puesto más alto, más responsabilidades, más paga». Andrés sintió cómo el mundo se detenía por un segundo. «¿Vas a aceptarla?». Valeria lo miró durante un largo momento, y en sus ojos había algo que Andrés no había visto antes: incertidumbre, vulnerabilidad, miedo. «No lo sé», dijo ella. «Parte de mí quiere hacerlo. Es una oportunidad que no volverá a aparecer. Pero otra parte no quiere dejar esto atrás». Andrés entendió de inmediato que no estaba hablando solo del trabajo. Estaba hablando de ellos, de lo que habían construido, de la vida que habían empezado a compartir. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Andrés, con voz calmada, aunque por dentro sentía que todo se estaba desmoronando. Valeria cerró los ojos, respiró hondo, y cuando volvió a abrirlos, había tomado una decisión. «Quiero que vengamos juntos a construir algo nuevo, pero necesito saber si tú también lo quieres, si esto es real para ti, si vale la pena arriesgarse». Andrés no necesitó pensarlo. La respuesta ya estaba ahí, clara y firme. «Es real», dijo él, «y sí vale la pena». Valeria sonrió, y fue como si todo el peso que había estado cargando se disolviera en un instante. Se levantó, extendió la mano, y Andrés la tomó. No dijeron nada más, no hacía falta. 3 semanas después, Valeria aceptó la oferta, y 2 semanas después de eso, Andrés presentó su renuncia. No fue una decisión fácil. Hubo miedo, hubo dudas, hubo momentos en los que se preguntó si estaba cometiendo el error más grande de su vida, pero cada vez que miraba a Valeria, cada vez que pensaba en todo lo que habían vivido juntos, sabía que estaba tomando la decisión correcta. Y así, 1 año después de aquel desafío absurdo que Laura le había propuesto, Andrés se encontró en un lugar completamente diferente. Ya no trabajaba en la misma empresa, ya no vivía la misma vida, pero tenía algo que antes nunca había tenido: una relación real, profunda, construida sobre honestidad, vulnerabilidad y valentía. Valeria y él seguían juntos, ya no tenían que esconderse, ya no tenían que medir cada palabra, cada gesto, podían ser ellos mismos, sin máscaras, sin miedo. Y cuando Andrés miraba hacia atrás, hacia ese hombre que había sido apenas 1 año antes, casi no lo reconocía. Ese hombre había estado atrapado, invisible, resignado. Pero ahora, de pie junto a Valeria, mirando hacia el futuro con esperanza en lugar de miedo, Andrés entendió algo fundamental. A veces, un solo acto de valentía puede cambiar toda una vida. A veces, todo lo que hace falta es atreverse a dar el primer paso. Y a veces, las mejores historias comienzan con un simple desafío que nos obliga a enfrentar aquello que más tememos. Hoy, Andrés y Valeria siguen escribiendo su historia, y aunque el futuro sigue siendo incierto, aunque saben que habrá desafíos por delante, también saben que enfrentarán todo juntos, porque lo que comenzó como un reto absurdo se transformó en algo mucho más grande, en amor, en compañía, en la certeza de que después de todo valió la pena arriesgarse. Y eso, al final, es todo lo que importa.